Cuenta con experiencia en ciencias penales, seguridad pública y responsabilidad social empresarial, desde el año de 1999. Es académico, abogado y postulante. En el ámbito de la policía se desempeñó como coordinador estatal de la Policía Federal en San Luis Potosí. Fue enlace ante la Oficina de Naciones Unidas para el Crimen y la Droga en el proceso de evaluación de la institución y titular de la División de Seguridad Regional. Fue designado en 2014 como ministro agregado de la Policía Federal en la Embajada de México en Colombia y sus 9 países concurrentes en Sudamérica. En la búsqueda de la aplicación práctica de una visión de gerencia en el servicio policial, como herramienta para profesionalizar a los cuerpos de seguridad de México, ha implementado los siguientes procesos y acciones. Ponderar actos de proximidad social con una metodología establecida que se suma a los ejes de inteligencia operativa, prevención, combate y persecución del delito. Combate a la corrupción mediante estrategias de microgestión y colaboración permanente de la Unidad de Asuntos Internos. Análisis de escenarios para la toma de decisiones basados en una metodología multidisciplinaria. Y asignación de funciones y rotación de personal con una metodología y documentación de casos claros. Sin más preámbulo, pido que lo recibamos con un fuerte abrazo, por favor. Muchísimas gracias a los organizadores nuevamente de la Expo Seguridad por esta oportunidad de representar a la Policía Federal y de manera particular al comisionado general, al maestro Enrique Galindo Ceballos, quien hoy también estuvo imposibilitado de asistir, ya que será reconocido por un cuerpo de policía de la relevancia de los Carabineros de Chile, que se encuentra allá, siendo reconocido, sumando pues más logros para la Policía Federal. Agradezco al auditorio, sobre todo a las personas no uniformadas que están aquí. Y digo no uniformadas porque el nivel de diálogo, hablo de los de azul, los compañeros policías, porque veo muchos compañeros de gendarmería que ya me han escuchado. Pero agradezco a extensión el esfuerzo por llegar a esta primera plática. Y saludo con especial cariño, desde luego afecto y mucha gratitud al doctor Mario Arroyo por nuevamente abrirnos este foro. Reciban también un saludo del comisionado nacional, el maestro Renato Sánchez Heredia, con quien ayer cambié puntos de vista acerca de la plática, y que más que conferencia me gustaría manejarla en el sentido de un coloquio, de platicarles, sí, de manera muy general, muy breve, y dar pie a que quien tenga preguntas, quien tenga inquietudes, podamos ventilarlas desde una perspectiva muchísimo más relajada que el formato tradicional de la conferencia. Me gustaría dar pie a un coloquio más bien. ¿Dónde está? Este va a ser el contenido de la charla. Nos gustó el tema de platicar qué hace la Policía Federal de México en el contexto hemisférico. Es decir, venir a platicar un poco más de los alcances que nuestra corporación tiene fuera de nuestras fronteras. Y este es el propósito de la plática, hacerles del conocimiento de algunas circunstancias que considero particularmente relevantes. Bueno, para quienes no conozcan la estructura de la Policía Federal y su principal función, pues hay que recordar que nosotros tenemos la función primigenia de prevenir e investigar los delitos federales, de esa manera muy breve, y para ello estamos dotados de una facultad adicional que en su momento fue compleja de explicar, que es la de contar con capacidades y facultades de inteligencia para la prevención de los delitos. ¿Esto qué quiere decir en términos generales?
que podíamos nosotros generar ciertas actuaciones, acudir a la propia instancia judicial a efecto de solicitar se nos faculte, se nos dé el marco legal, la cobertura jurídica para realizar investigaciones antes de que los delitos generen estragos. Era anticipar las barreras de protección, de tutela, de las garantías, de las propiedades, de la seguridad de las personas. Y para ello, la Policía Federal se apoya en 7 divisiones. Nuestra división de inteligencia, que recopila, sistematiza, analiza, procesa y explota información y desde luego genera el intercambio de la misma con todas las instancias del Estado mexicano, particularmente con las instancias federales, con las Fuerzas Armadas, desde luego el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, además de pasar un enfoque muy superior al que le dio nacimiento, es decir, no son simples agentes de tránsito federal. Hoy la División de Seguridad Regional cuenta con capacidades también de prevenir, de combatir delitos que tienen en algún momento que ver con las carreteras. Entonces, no nada más es una instancia de tránsito federal, ya hablaremos o desahogaremos las dudas que tengan al respecto. La división científica, que como su nombre lo indica, se encarga de la investigación de los delitos desde la parte pericial, atiende todo aquello que hoy es uno de los grandes problemas a nivel hemisférico, que es la ciberdelincuencia, y cuenta además con la más importante de las coordinaciones de trabajo de campo que se tienen en las instancias de seguridad pública de este país. Tiene una especialidad en criminalística de campo que es fundamental para el nuevo sistema jurídico penal que a partir del mes de junio entrará en vigor con toda su fuerza. La División de Antidrogas, cuya misión fundamental es investigar, desarticular las estructuras operativas de los grupos criminales que se dedican desde luego a operaciones en campo del narcotráfico, pero también con la falsificación de moneda, con recursos de procedencia ilícita, todo lo que tiene que ver con inteligencia financiera. La División de Fuerzas Federales, que es la división más grande que tiene la Policía Federal, que es donde están concentrados nuestros grupos especiales, nuestros grupos operativos, donde está concentrada la parte que atiende protección civil, donde tenemos a los grupos de élite, una división que también, entre otras muchas funciones, sostiene el trabajo del restablecimiento del orden público y que es fundamental para la operación de la Policía Federal. Y por último tenemos a la División de Gendarmería, es la división más fresca, la más nueva. En agosto cumpliremos 2 años de haber sido abanderados por el señor Presidente de la República, y con una misión muy innovadora, que es la de proteger la integridad de las personas y las fuentes de trabajo, además de fortalecer las capacidades institucionales. Esto lo explico muy rápido. Cuando hablamos de tutelar derechos de tercera generación como el derecho al trabajo, lo que estamos haciendo es asumir un rol activo, ya no reactivo, un rol proactivo para evitar que los trabajos se pierdan por las afectaciones que los empleadores puedan tener por actos de la delincuencia organizada. Antes decían, bueno, ¿y cómo se va a ejercer esa función? ¿Cómo se va a lograr? Hace apenas un mes se firmó un convenio de gran relevancia entre la Policía Federal a través de la División de Gendarmería y todos los secretarios de Desarrollo Económico del país, con la presencia del secretario de Gobernación, el señor Miguel Ángel Osorio Chong, y el secretario de Economía. Eso es lo que le da sentido a esta función. Nosotros necesitamos saber qué pasa en los estados, qué parte de su ciclo productivo estratégico está siendo afectado, para que nosotros lleguemos a establecer condiciones y con ello proteger las fuentes de empleo, porque cuando el empleo falta,
comienza un círculo vicioso que termina por lo regular, no necesariamente, pero por lo regular, en una situación que afecta la estabilidad de la sociedad, sobre todo cuando no se tiene trabajo. Tenemos la función de generar condiciones allá donde hay debilidad institucional. El caso enigmático por excelencia pues es el caso de Iguala, donde se llega a un contexto para todos conocido y que no contaba con una policía municipal que pudiera hacer frente al trabajo fundamental de mantener el control del municipio. Pues llega la Dirección de Gendarmería, desde luego apoyada por otras divisiones, en el caso concreto con todas las divisiones de la Policía Federal, pero llegamos a tratar de generar condiciones óptimas para que la vida cotidiana se restablezca paulatinamente. El caso del huracán Odil y otra serie de experiencias. Y bueno, de manera general, pues todo lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia organizada, como es el conocimiento de ¿Por qué decíamos que era fundamental el hablar de un contexto hemisférico y por qué no quedarnos a dialogar única y exclusivamente lo que tiene que ver con nuestro país y que nos interesa, pero decidimos hoy abrir esta agenda temática a otras latitudes? Bueno, al principio, porque la delincuencia no es estática. Hoy la delincuencia organizada, pues, se organiza más allá de nuestras fronteras. Y la más importante de las figuras que hoy se tienen a nivel hemisférico es la Comunidad de Policías de América. La Policía Federal recibió el pasado mes de febrero la encomienda de encabezar el esfuerzo de todas las policías que coinciden en esta Comunidad de Policías de América, que además de tener los objetivos que ustedes verán en pantalla, tiene una muy importante característica, que además de estar formada por los cuerpos de policía más representativos de América y agencias especializadas, cuenta con organismos observadores que tienen un rol muy activo en todo lo que tiene que ver con el diario acontecer de las condiciones de seguridad en esta parte del mundo. Y estos organismos observadores no son cualquier organismo. Eso es lo que me gustaría mucho enfatizar de la relevancia de Ameripol. Tenemos, por ejemplo, Interpol, desde luego, a la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial, a la Oficina de Policía de Europa, la Europol, con la que hemos empezado a trabajar de una manera muy intensa a través de Ameripol, la Real Policía Montada de Canadá, que es una de las corporaciones con mejores prácticas a nivel administrativo y de alto rendimiento dentro de sus elementos, y los carabineros de Italia, el cuerpo de carabineros. Entonces, Ameripol, hoy encabezado orgullosamente por nuestro comisionado general, se apoya en todas estas instancias y del trabajo coordinado con los organismos observadores que aquí vemos en pantalla. Esto está lo que les mencionaba. El mes de febrero se toma posesión de la presidencia de Ameripol. Haciendo un poquito nada más de historia. Ameripol tenía su sede, o tiene su sede principal todavía en Colombia. Y Ameripol refleja el esfuerzo de todos los cuerpos de policía que voltearon a ver lo que en su momento parecía el conflicto más grande que teníamos hemisféricamente hablando, que era lo que sucedía en Colombia. Y este acto fundacional se convirtió en un plazo muy correcto de tiempo
en una de las causas generadoras de la transformación del Estado colonial. Se demostró que cuando las policías logran trabajar juntas, los estados, los países se comprometen a voltear a ver un problema común, las condiciones pueden mejorar. Y esa es la razón por la cual, una de las razones por las cuales Colombia ejerce el primer periodo de la presidencia de la Comunidad de Policías de América, allá en el momento en que fue fundada. Esa batuta ha ido cambiando. Hay, créanmelo, amplios debates en torno a la Comunidad de Policías de América sobre el rol que debe jugar la presidencia, la agenda estratégica, el secretariado ejecutivo de la propia Menipol, que hay un secretario ejecutivo. Y hoy el reto es encauzar y liderar de manera muy exitosa el trabajo que muchos años atrás han realizado otros cuerpos de policía. Adelante. Entonces, la inteligencia social, la inteligencia que es conocer nuestro objetivo, nada más, conocer hábitos, ¿no? Conocer cómo piensa, cómo siente, cómo se mueve, qué le gusta, en qué cree. Esa es la inteligencia. Y la inteligencia social, pues, es retomar desde la parte de la policía, así la comprendemos, es llegar a conocer profundamente los hábitos, aquellas cosas que mueven y que están incidiendo en el comportamiento de la gente a nuestro alrededor. Y me gusta mucho la pregunta porque aparte es la primera vez que podemos decirlo en un foro abierto, porque esta es una circunstancia que todavía falta madurar, desde luego. Para eso el director general de nuestra área de proximidad ha estado los últimos meses en Gran Bretaña, ha estado en Israel, ha estado conociendo de estos temas, preparándonos mucho para hacer un buen ejercicio y en su momento lograr establecerlo en el reglamento de la propia Policía Federal, ya con su nombre, ya con sus funciones. Pero, perdón que me extienda, si puedo, Mario, no me... ¿Sí? Nada más 3 minutitos más, porque es que la pregunta es muy importante. Ustedes saben, por ejemplo, se han hecho la pregunta de qué música escuchan aquellos muchachitos del rango de edad entre los 16 y los 21 años cuando salen a delinquir. ¿Y por qué la escuchan? ¿Y por qué les gusta? ¿Y por qué sienten que llevan el beat por dentro y empiezan a acelerarse? ¿Eso les importa? ¿Les ha sido tema en alguna ocasión? Bueno, esa es una parte de la inteligencia social. El entender su entorno, comprender por qué escuchan lo que escuchan, por qué usan lo que quieren usar. A mí, lo llevo diciendo mucho tiempo, creo que gran parte del problema de la inseguridad, no aquí, sino en todos lados, tiene que ver con el momento en que la gente dejó las plazas públicas para meterse en las plazas comerciales. Porque las plazas comerciales generan necesidades de consumo que un porcentaje muy alto de mexicanos o de otras personas no podemos satisfacer. Entonces un menor influenciado por muchos agentes externos, pues se vuelve un consumidor frustrado en potencia que tiene que hacer ciertas cosas para satisfacer su necesidad de comprarse la última gorra con chaquiritas que está en el aparador. La inteligencia social tiene que ver con eso. Tenemos que conocer, saber qué pasa para saber qué hacer. Agradezco mucho la pregunta y espero haber dado una idea general. ¿Qué es aquello que al mexicano común, promedio, nos vuelve vulnerables? Nuestro concepto de familia. Por eso tuvo tanto éxito la llamada del niño o la niña que lloraba, o del adolescente, mamá, papá, y todo el mundo, mamá, papá, así tarde con voz de tenor y te das una niña de 3 años, dices, es mi hija, te toca. Y cuando evitan, este es un juego, y por eso es importante saber. Nosotros teníamos un proyecto, me va a odiar Mario Arroyo si me sigo extendiendo, pero no nos va a volver a invitar, pero eso es un juego de inteligencias que no tiene que ver tanto con la tecnología, sino con el concepto correcto. Esta llamada de
cuelga, la extorsión se termina colgando. Pues es fácil, se posiciona rápido, pero nadie la practica. Yo, por ejemplo, cuando me decían, oye, me está pasando esto, ¿sabes qué? Te doy un consejo, sigue platicando con él, que se le gaste su tarjeta y después te despides. Si tienes tiempo, te quieres divertir, y dile que estás bien preocupado, y devuelves el lado lúdico, pero pocas personas lo pueden ver de esa manera, porque en realidad te están haciendo un daño. Entonces yo creo que en la medida en que fortalezcamos la inteligencia social, que sepamos qué aconsejar, pues vamos a estar en condiciones de acabar con este tipo de delitos. Pero es un asunto que más que tecnología tiene que ver con el consejo correcto, y hay que construirlo. Esa es parte de nuestra misión, y yo le pediría a usted, dado el interés que tiene en el tema, que haga sus propuestas y que lo platique con sus compañeros y compañeras, lo que les ha tocado ver, qué es aquello que consideran valioso para que nosotros le digamos a la sociedad: no caigas en este juego, pero usando el lenguaje correcto y tratando de construir el mensaje que se posicione y que nos ayude a resolver el problema. No podemos resolver este tipo de conflictos si no logramos penetrar en el ánimo de la sociedad y decirles la manera correcta para que se vuelva parte de la solución y no un potencial punto de vulnerabilidad o de futura víctima. Yo creo que es el rol de las instituciones. Maestro, agradecemos su participación en nuestro ciclo de conferencias. Permítanos hacer la entrega de reconocimiento por su aportación a este programa educativo y les pido a todos nuevamente un fuerte aplauso, por favor. Bueno, realmente quiero agradecer al maestro Manuel Castilla Cravioto su presentación aquí, y además de la amistad que nos une, el respeto profesional hacia Maneli, toda su trayectoria, a mí realmente me deja con un dejo de esperanza de que nuestras instituciones, particularmente las policías, vamos en el grupo correcto. Y por favor transmite al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, su apoyo a este evento, y por supuesto al maestro Jorge Galindo Ceballos, Comisionado General de la Policía Federal, porque son parte de Exposeguridad, y el hecho de que ustedes estén aquí refuerza nuestro compromiso de traer para todo nuestro auditorio a los actores que hacen las políticas, los que arriesgan todos los días su vida. Muchas gracias, Manuel, y bienvenidos a Exposeguridad.